colocar en el cauce a fin de poder hacer la desviación del río y hacer una toma. Por un lado, vamos a tener, por ejemplo, que algo que ya hemos hecho, pues determinar los caudales, vamos a decir, promedios mensuales para determinar si tiene o no capacidad, si necesitamos o no hacer un embalse y ese tipo de cosas. Sin embargo, también necesito hacer algo más. Necesito Necesito examinar también la condición máxima que se puede presentar en el cauce. Para eso, pues necesito entonces determinar cuál va a ser el caudal máximo que vamos a tener en dicha cuenca. Según las regulaciones nuestras, pues tendríamos que utilizar para determinar este parámetro el método de máxima crecida, en donde tendríamos que la fórmula general sería Q igual a K por el área elevado a un exponente. Entonces eso lo tenemos que buscar en el manual del Ministerio de Obras Públicas, lo podemos buscar en el INPA, pero en el manual del Ministerio de Obras Públicas está. Además, también tendríamos que multiplicar para el caudal máximo esto por otra constante, vamos a poner aquí K1, que va a ser la que nos va a dar entonces el caudal de máxima en función del periodo de retorno. Y este pues va a ser el caudal máximo del año. Vuelvo y repito, de ese periodo de retorno. Tenemos un cauce que es un canal. Por consiguiente, lo que vamos aquí a manejar sería la fórmula de Manning. Entonces necesitamos definir el coeficiente de Manning que vamos a tener para ese cauce. Buscamos en la literatura las condiciones que rigen para esas condiciones que vamos a tener en ese cauce, lo cual implica pues una inspección del cauce para estimar cuál va a ser ese coeficiente. Necesitamos establecer cuál va a ser la pendiente que vamos a tener en ese sector, la pendiente del cauce. Pues tendríamos que utilizar una pendiente promedio, la cual también podríamos determinar o obtener en función de la topografía que podamos haber levantado. Esto viene a ser el ancho del cauce, que lo podemos medir también porque hemos levantado la topografía y tenemos la ubicación de la orilla y podemos saber pues cuánto ancho tiene. Tenemos aquí que pudiéramos estimar, por ejemplo, cuánto va a ser la profundidad de agua que se va a producir para este caudal. Ya sea que conociendo el caudal y conociendo la sección, pues entonces puedo determinar, vamos a decir,
cuál va a ser la altura de agua que voy a tener. Puedo utilizar las herramientas como sería, por ejemplo, el HEC-RAS, que me permitiría hacer la modelación hidráulica para conocer bajo condiciones libres, es decir, sin contar con el dique que queramos colocar, cuánto va a ser esa altura de agua que vamos a tener allí. Esta H de aquí, pues podríamos decir que va a ser la altura de agua que vamos a tener más un sobreborde, que en este caso pues podría ser como 10 centímetros, más lo mínimo, para determinar. Vamos a poner aquí 0,10 y esto pues entonces vendría a ser H mayúscula. Suponiendo que esto fuera rectangular, cosa que no lo vamos a tener nunca, esto va a ser la condición, pues tendríamos entonces que el área sería aquí 0.70 por 2.5 y el perímetro, que sería el perímetro mojado, o sea, en canales, pues sería 1.40 más 2.50, 3.90. El radio hidráulico, que sería entonces el área sobre el perímetro mojado. Y aquí entonces podríamos obtener la velocidad también, ya que tenemos el caudal y tenemos el área. Conocemos la velocidad, o podríamos también utilizar la ecuación de Mario para determinar cuál va a ser eso. Y también podemos calcular el número de flujo, lo cual me estaría indicando qué tipo de flujo para esas condiciones voy a tener. Tengo un número de flujo que sería de 0.093, por lo cual entonces el flujo va a ser sufrido. El profe, el H, la columna H menos B, ¿qué? Sería esto. No es esto. O sea que aquí sería, podríamos decir realmente que esto es Y, que serían los 10 centímetros de sobreborde que estábamos mencionando antes. Podemos estimar teóricamente cuál podría ser el ancho del encauzamiento o la longitud del dique que pudiéramos tratar de ubicar. Un método pues estaría aquí con esta fórmula de Blanche, en donde dice que ese ancho sería 1.81 por el caudal multiplicado por el factor FB entre SFS. Eso elevado a un medio, en donde se considera pues para FB un factor de 1.20 con material grueso, FS un factor de material no cohesivo de 2.80, el caudal, que es lo que tendríamos aquí de caudal máximo, de modo que entonces tendríamos que B con estos parámetros pues vendría a ser de 77 centímetros más o menos. Vamos a poner 80 centímetros de ancho. Hemos establecido, en función de la realidad, pues que el ancho del cauce es de 250. Esto es lo que me da aquí pues, esta condición.
También tenemos esta fórmula de Petit, 2.45 por el caudal a la 1 medio. Nuevamente el caudal, 0.425, raíz cuadrada multiplicada por 2.45. Me daría entonces que B sería de 1.60. 1.59.7 por 1.60. Eso es lo que indica según los estudios de estos señores. Sin embargo, la realidad nuestra es que tenemos que el ancho pues es 2.50. Así que vamos a utilizar entonces 2,50 metros de ancho. Porque si yo utilizo ya sea 0.77 o 1.60, ¿qué hago con los otros bordes que me quedan libres? Tengo que detener el agua de alguna forma porque si no se me va. Al colocar aquí este dique, pues que va a tener más o menos, bueno, podría ser, vamos a decir que yo coloque aquí una compuerta pues delgada, de pared gruesa, con contracciones, sin contracciones, etc. Y también puedo utilizar este otro tipo de vertedero, que se llama pues un vertedero tipo Krieger, en donde por la pendiente que se tiene aquí pues voy a tener flujo supercrítico, y acá como la pendiente es mínima pues tendré flujo subcrítico, en donde se me desarrolla el gradiente hidráulico, perdón, el resalto hidráulico. En otras ocasiones, en ya sistemas, en obras hidráulicas bastante grandes, presas, pues entonces aquí le puedo dar una forma así, de modo que ese aspecto se conoce con el nombre de salto de esquí. Ese salto de esquí lo que haría entonces es que como esto tiene una alta velocidad, pues el agua se eleva dependiendo del ángulo y posteriormente pues va a caer. Bueno, ese no sería el caso que vamos a tratar aquí, pero les indico pues que puede darse esa condición. Aquí lo que vamos a tener es algo de este tipo. Primero hicimos para el caudal máximo, ahora vamos a hacer para el caudal mínimo. Podemos utilizar la ecuación esta de Krabs y Manson y vamos a decir, bueno, cualquiera, inclusive pudiéramos eliminar los nombres de estos señores. Esta es la fórmula general pues para determinar el caudal a través de un vertedero sin contracciones, y acá tenemos con contracciones. El coeficiente C pues tiende a variar entre 1.5 y 1.84. N es el número de contracciones, H es la altura de agua que vamos a tener sobre el vertedero. O sea, esta altura de agua que vamos a tener aquí. Esto que se está indicando aquí, no está bien dibujado, pues viene a ser la pérdida que se va a producir en ese punto, la pérdida de agua. Para esa condición, vamos a decir, del flujo mínimo, en donde estaríamos hablando de 20 litros por segundo, si utilizamos un coeficiente para el vertedero de 1.8 y una longitud de 0.40, tendríamos que la altura de agua que vamos a tener sobre ese vertedero sería de 0.09 metros, o sea, unos centímetros.
Cuando estamos hablando de los caudales máximos, o sea, ya hemos establecido una condición de máximo y mínimo, ¿no? Unas alturas. Muchas veces cuando tengo esta condición, ya sea que estoy manejando este vertedero Krieger, pues aquí, vamos a decir, voy a tener la corona, en donde por acá por encima, donde está la corona, pues puedo transitar, puedo cruzar de un lado a otro, o sea, me sirve como puente. Al establecer la compuerta, lo que va a resultar aquí es que entonces voy a tener esta abertura solamente. Vamos a decir que esto es acá para... Y si el nivel de agua sobrepasa este punto, ya lo que tengo aquí es un orificio, no tengo una compuerta. Si lo veo de frente, lo que tengo aquí es entonces que para esa condición el área está 100% ocupada. En otras ocasiones voy a tener que el nivel de agua va a estar a una altura, pues cualquiera. Entonces ahora tengo es un vertedero. O sea que las condiciones de cómo funciona ese mecanismo va a variar en condición si el nivel de agua está por encima de la parte superior o si está a un punto medio. Entonces podemos utilizar, y ven ustedes que esa es la fórmula de un vertedero rectangular, esto elevado a la 1 medio. Un exponente a la 1 medio, o sea 3 medios, es un vertedero típico rectangular, ya sea que tenga contracciones o no. Un vertedero triangular sería a las 5 medios. Todo eso son conocimiento hidráulica. Todo eso viene de allá. ¿Okay? Entonces la fórmula esta me está indicando pues el caudal, el coeficiente C sub D, el coeficiente de descarga, que es el producto del coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción de aire. Y esto que tenemos aquí, pues ya lo hemos visto, velocidad, el cuadrado de 2 h. El coeficiente C sub D tiende a ser 0.6 para el número de Reynolds superiores pues, a 1 por 10 a la 5. H sería la altura, aquí le llaman la altura de la ventana, pero sería, bueno, igual, sería la altura de agua que vamos a tener por encima del vertedero. Le llaman de diferentes formas. Y el área, pues sería el área de la sección que vamos a tener. En donde, por ejemplo, si tenemos el caudal que vamos a estar manejando es del punto de 24 litros por segundo o 0.024 metros cúbicos por segundo, teniendo un coeficiente de descarga de 0.6, una longitud del vertedero de 40 centímetros, tendríamos aquí pues el área, obtendríamos
que la altura de agua que vamos a tener sobre ese vertedero sería de 0.092 metros. Entonces tengo la altura de la cresta del vertedero, 25 centímetros, la altura de agua sobre el vertedero, 0.09, la pérdida 0.025, de modo que estos tres valores sumados me dan 0.36, 0.37. Bueno, eso me podría dar una condición bastante crítica. Vamos a decir, esa es la parte numérica. Sin embargo, voy a considerar que esa altura no voy a utilizar esto, sino que por seguridad le voy a este otro valor, un valor superior. El asunto está es que ese valor superior, ¿cuánto va a ser? Bueno, pongámosle 1,5 veces, 2 veces la altura que hemos obtenido al sumar todos estos parámetros, o sea que más o menos puede andar alrededor de 2 veces este valor. Puedo estimar, por ejemplo, también de que, bueno, con estos valores que he encontrado, que he calculado, pues voy a utilizar valores superiores en donde podría tener pues el largo del vertedero 40 centímetros y la altura que voy a tener sobre el vertedero pues puede andar por el orden de los 30 centímetros. Igual nuevamente la fórmula para estimar pues el caudal que vamos a tener sobre el vertedero, coeficiente C. El coeficiente C pues tiende a variar entre estos parámetros: la longitud del vertedero o del dique, la carga de agua que vamos a tener por encima del dique, y eso me daría entonces el caudal, que podría compararlo contra el caudal que hemos encontrado de retorno en función del caudal máximo que vamos a obtener. Para eso pues entonces obtenemos estos valores. Tengo el valor de la cresta, la altura del dique, el borde libre que le he colocado, y todo esto sumado pues me da 0.72. Había indicado que en la base del vertedero Krieger, pues se me va a formar el resalto hidráulico. Y eso me lleva entonces a que debo calcular o estimar las alturas que voy a tener en ese punto. Aquí voy a tener y sub 1, pues, y acá obtendré y sub 2, el cual pues se va a presentar en función de una longitud donde se forma el desarrollo. Esta expresión es la que me permite entonces calcular o estimar en función del caudal, la gravedad, un parámetro Z y un valor K. Y observen que en esta ecuación tengo y sub 1 en ambos lados de la ecuación. Este valor de aquí pues sería el caudal que estamos considerando dividido entre la longitud del vertedero, el largo del vertedero, que sería el caudal por unidad de longitud. Esto realmente podríamos decir aquí que es
metros cúbicos por segundo por metro. Tenemos un coeficiente K, pues que sería de 0.90. Habíamos estimado el valor de H sub B, H sub C. Y tendríamos entonces que Z, este valor de aquí, pues va a ser, vamos a ponerlo aquí, va a ser HC más H sub B. El valor de cada como lo calculamos en la tabla. Hay que buscarlo a ver dónde lo tienen escondido por ahí. Alrededor del 3.9 más o menos. Entonces aquí pues tengo una ecuación intrínseca, y sub 1, y esto en función de y sub 1. Así que podríamos tratar de utilizar el solver o cualquier método, o podríamos sentarnos y gastar un par de horas a ver si encontramos una solución fácil para que me quede y sub 1 en función de los otros parámetros. Y dado que la han puesto así, es porque la solución no es fácil. Así que utilicemos este método. Aquí pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asumir inicialmente un valor de y sub 1. Con ese valor de y sub 1 calculo esto. O sea, asumido este, encuentro esto. A menos que tengamos mucha suerte, pues puede ser que ese primer ensayo peguemos. Si no me salen iguales, entonces vuelvo y cambio o asumo otro valor. Y ahí me quedo en el loop hasta que encuentre la solución. Y profesor, lo arreglamos con el nuevo que nos dio tipo iterando, pero No necesariamente con el nuevo. Yo lo que hago generalmente es que pongo aquí y sub 1, el primer valor asumido, y acá calculo entonces, vamos a decir y sub 1, vamos a decir el encontrado. Y este aquí pues lo pongo, vamos a decir mayor, y aquí pongo otro valor menor. Y veo cómo se comportan estos valores. De modo que con este ensayo, lo que tengo que ver es si tengo que ir aumentando el valor o tengo que irlo disminuyendo. Eso es lo que hago. Ahora vuelvo y repito, si utilizo el solver de Excel, pues me va a dar esa solución. Y aquí ven ustedes, pues por ejemplo, que con este valor asumido, y eso es 1.099. O sea que si yo redondeo esto aquí 2 decimales, pues me va a salir aquí 10. Entonces podría decir, bueno, ok, estamos bien. Encontramos ese valor o manejamos ese valor. Para calcular el largo de desarrollo
del resalto hidráulico, entonces podemos utilizar esta ecuación donde dice que el largo de la poza o del desarrollo del resalto hidráulico es la diferencia, es 5 veces la diferencia de las alturas conjugadas del resalto hidráulico. Ya hemos calculado Y1 y tenemos Y2, ¿no? Y1, que era este valor, y Y2, el siguiente que calculamos, en donde entonces me da, por ejemplo, bueno, el largo de esa boya andaría por el orden de los 80 centímetros. Podría quedarme con esa distancia. Sin embargo, la voy a colocar más extensa porque como viene el resalto hidráulico y puede estarme causando una gran erosión en la base del vertedero, prefiero extender mi zona de protección. Mi zona de protección un tanto más para hacer la disipación de energía. Porque también lo que va a suceder, y aquí pues no creo que vaya a entrar en eso porque sería ya otro curso de allá de diseño hidráulico. Podríamos decir, los bloques de concreto que debo colocar para que cuando el flujo baje y choque contra esos bloques, rompa velocidad, voy a necesitar una distancia bastante larguita. Entonces, por eso es que en ese caso, si bien dice que con 80 centímetros es suficiente, pues voy a colocarla mucho más extensa. Profe, esas cosas, o sea, es lo que está tipo en el vertedero de las unas columnas ahí después del vertedero. Sí, o sea, vendría siendo como vendrían siendo unos bloques más o menos de esta forma, donde el agua entonces choca contra esta cara, rompe velocidad, se va por los bordes y entonces acá pues tendríamos otros bloques, de modo que estos de aquí, al romper aquí la velocidad pues vuelven y no pierdo toda la energía, así que entonces acá puedo colocar otros bloques y estos mismos pues voy a colocarlos a lo largo del dique para tener ese rompimiento de velocidad y no tener erosión por efecto de las altas velocidades y causar erosión entonces en esta parte. Eso es lo que se quiere proteger. Esa es la parte sencilla. Ahora necesitamos recordar estática. Las cosas son para que están. ¿Se olvidaron lo que aprendieron en kinder en primer grado? Si lo olvidaron no hubieran llegado hasta donde están ahora mismo.
Lo que sucede aquí es, yo tengo una altura de agua, por consiguiente tengo una distribución de presiones que me genera una fuerza. Podría decir que acá, pues dado este volumen de agua, pues tengo otra fuerza aquí. Tengo el peso de la estructura. Si tengo un nivel de agua acá, pues entonces aquí voy a tener una presión. Y acá, como este nivel de agua es mayor, pues entonces voy a tener una presión mayor. Voy a tener una distribución de presiones de esta forma. De lo cual entonces tengo una subpresión o una fuerza vertical hacia arriba. Entonces usted oye en realidad que cada vez que llueve se le fue el dique, que no sé qué, por aquí, por allá. Y así como nos dice, ¿cómo es el lema? Paso firme, ¿no? Paso firme, no servimos para un carajo. ¿Qué resulta? Que, por supuesto, aquí esto está exagerado, pero vamos a ponerlo aquí realmente. Dadas estas fuerzas que están actuando, y pongo ese punto en este lado de aquí, porque estas fuerzas lo que van a hacer es hacer que esto pivote o rote en esta dirección. Porque tengo esta fuerza, tengo esta de aquí, por supuesto esta contrarresta los momentos producidos por estas dos. Esta también, si existiera aquí por un nivel de agua, pues aunque este efecto aquí es bastante pequeño, y si yo no considero esta fuerza, pues producto de una crecida, esto simplemente se me puede voltear. Además también debo considerar la fricción que se va a generar entre la estructura y el suelo. Porque si esta fuerza es mayor que esta, lo empuja, se va. Y si se va eso, adiós sistema de tratamiento. Entonces, eso hay que calcular. Y vamos a ver ese proceso. Aquí tenemos la información, el caudal máximo para un periodo de retorno de 100 años. Y esto lo hacemos con periodos de retorno bastante extensos por la sencilla razón de que estas obras que se construyen son muy costosas. Cuestan millones. Entonces yo no puedo permitir que la estructura se me vaya, se dañe el sistema. ¿Se imaginan ustedes que una de esas presas de Sanal se fuera al diablo? O sea, la de Bayano, o la de Fortuna, la Estrella de los Valles. Nuevamente, pues tenemos aquí un coeficiente de rugosidad para el canal. Tenemos la pendiente en la sección. Vamos a decir que el ancho pues,
en esa sección del cauce, pues son 50 metros. Y por Manning, entonces podemos estimar, por ejemplo, por Manning podemos estimar cuál es la profundidad normal de agua que vamos a tener. En donde para este caudal, pues tengo 1 sobre N, el área del radio hidráulico a la 2/3, es a la 1/2, bueno, la pendiente la tengo, y aquí es donde tengo que trabajar. Si asumiera que esto fuera un rectángulo, pues tendría entonces aquí que el área sería B por Y. El radio hidráulico sería B por Y entre B más 2Y, esto elevado pues a la 2/3, S a la 1/2, 1 sobre N, y a esto pues le corresponde un caudal. El caudal es este que tengo aquí, y lo que tengo que buscar es entonces qué valor de Y me cumple o me satisface esa condición, y ahí es donde tengo la Y normal. De las condiciones que tengo aquí, nuevamente calculo el número de flu y observo que el número de flu pues es mayor de 1, entonces el flu es supercrítico. Establezco, vamos a decir, el punto donde yo quiero desarrollar mi dique, o colocar mi estructura, mi compuerta, lo que sea. Bueno, entonces examino mis condiciones que tengo, vamos a decir, de estación 0 más 100 o cualquier otra. Y tendría aquí, pues entonces, nuevamente la fórmula para vertedero: caudal igual a una constante por el largo del vertedero y la altura de agua que a la 3 medios que vamos a tener. Tendría que decir, bueno, si es un vertedero rectangular con contracciones, sin contracciones, etc. En este caso, pues estamos asumiendo como que no tiene contracción, ¿no? Tenemos el ancho, 50 metros, la altura de la cresta sobre el fondo, o sea, es decir, aquí vamos a decir, voy a tener mi dique, o sea, esta altura, pues la fijo que es 1,30 m. Le pongo un borde libre. Siempre es bueno de que, si bien se ha fijado una altura de una estructura, pues colocarle un borde de seguridad. En este caso pues son 90 centímetros, 0,9 metros. ¿Por qué creen ustedes que las piscinas no las llenamos? ¿Por qué cuando yo voy a aportar un vaso de agua, cualquier recipiente, no lo lleno hasta el tope? Porque la mitad me queda en el camino. Entonces yo no quiero perder agua. Entonces por eso dejo un borde. 1 metro, 50 centímetros, etc. También depende de la importancia de la estructura. Estimo pues para esa condición, ese tipo de vertedero, cuánto puede ser el coeficiente. En otras ocasiones pues tenemos que este coeficiente C sub T. Y para estas condiciones obtengo entonces que la altura de agua que voy a tener sobre el vertedero sería de 2,50 metros. O sea que voy a tener aquí esto para ese caudal máximo que vamos a manejar. Al modesto así pues. En donde también puede ser que aquí, producto de esta estructura, y acá tengo una profundidad normal, pues esto promueva una curva o un perfil hidráulico de esta forma. En otras ocasiones, pues el perfil puede ser aquí
dependiendo si tenemos un embalse o no. Aquí tenemos la cota de fondo, la altura del vertedero o de la estructura, la carga de agua que vamos a tener por encima, ¿no? Aquí podríamos calcular la profundidad normal, pues también, ahí es normal, de normal, cualquier variable que le quieran poner. Acá tendríamos D sub 1 y E sub 1, vamos a decir, y acá tendríamos Y sub 2, D sub 2. Aquí tendríamos la cota, pues, de la parte inferior del sistema. Aquí podríamos colocar, pues, esto para tener o volver a tener la profundidad normal de acuerdo a las condiciones hidráulicas que tenemos aguas abajo de la presa, para contener y evitar la erosión que se pueda producir aguas abajo. Ya hemos encontrado la profundidad normal, otros parámetros ahí. Aquí lo tenemos, pues, el caudal, el ancho, la profundidad normal, la habíamos estimado, la altura de la estructura, o sea, P, 1,30, la altura de agua que habíamos estimado, pues 250, la cota, esta cota de aquí, pues la sacamos entonces de la topografía, ¿no? Calculamos Y sub 1, la profundidad de agua que vamos a tener de este otro lado. Tendríamos la cota porque vamos a tener aguas abajo. Y aquí tendríamos la velocidad del flujo aguas abajo del vertedero. La energía que voy a tener entonces en este lado va a ser ¿qué? La elevación más P más H más P cuadrado sobre 2G. O sea, Bernoulli. Ya que tengo la energía total en E1, la energía en el otro punto pues va a ser la energía de 1 más las pérdidas que se van a producir, pérdidas que también podemos calcular. Tenemos la velocidad, la diferencia de cota que vamos a tener entre antes y después de la estructura, o sea que este va a ser la cota de antes de la estructura y acá la cota de después de la estructura. Hacemos una comprobación y obtenemos nuestras condiciones que se satisfacen. Tenemos el resalto hidráulico. Bueno, aquí están usando como variable T, pero igual podríamos haber dicho Y. Cada quien usa una variable para identificar como le dé la gana. Entonces tendríamos que la profundidad conjugada para ese caso del resalto hidráulico sería de 4 metros, 405. La longitud del colchón del disipador o de la zona donde vamos a colocar pues, los amortiguadores, acá sí sale un valor mucho más respetable ya que estamos manejando un total bien grande. Tenemos que vendría a ser pues 1650 y aquí lo que simplemente se ha hecho pues es redondearla.
Si voy a estar utilizando un vertedero Krieger, entonces para los vertederos Krieger puedo utilizar esta ecuación. De modo entonces que puedo plantear aquí mi ecuación, o sea que aquí lo que voy a tener es la altura de agua que voy a tener sobre el vertedero, llámele Y, llámele H, minúscula, mayúscula, como quieran. Y aquí lo que tendría entonces, que esto pues lo puedo transformar de esta manera, hago una tabla aquí, por ejemplo, de valores de X, para encontrar pues los valores de Y. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que voy a ir utilizando valores de X incrementándolo cada 25 centímetros. Pude haber utilizado 50, 1 metro, 10 centímetros, lo que sea. Y aquí encuentro el valor de Y. Ahora dirán ustedes, pero ¿qué? ¿Y esos valores negativos? Bueno, simplemente por esto. Porque aquí tengo los valores de X, aquí tengo 0, aquí tengo Y, esto es positivo y esto de acá es negativo. No es que estén mal, sino el punto de referencia, el 0. Esto que está aquí es esto. Ese sería el perfil que voy a tener de mi vertedero. Lo estoy presentando de una forma sencilla para ustedes. No es tan fácil así tampoco. Requiere de una tabla porque esto aquí tiene una curva. Esto aquí hay un radio. R1 vamos a decir, aquí tiene otro radio, R2, que son diferentes. Esto también tiene otra configuración, vamos a decir un R3, y este de acá tiene otro. Pero aquí pues usen esta forma. O sea que de aquí a acá tengo que esto es 240 y la altura de agua que voy a tener por encima sería 250, que es lo que me daría la configuración del vertedero. Y también tengo que considerar, por ejemplo, lo siguiente: si esto yo lo quiero vertical, como también lo podría colocar inclinado. Si yo lo coloco inclinado, o sea, si lo tengo aquí, pues tengo la fuerza esta, el peso, tendría aquí la subpresión. Sí. Pero si esto yo lo coloco aquí inclinado, sí, voy a tener la fuerza horizontal, pero aquí también voy a tener ¿qué? Un peso del agua. Y aquí tengo un peso adicional del hormigón, lo cual es más favorable para el efecto de determinar el coeficiente de volcamiento, o sea, de que esto no me gire, y también el factor de deslizamiento, tengo más peso. Entonces, si yo fijo unas dimensiones y no tengo las condiciones de estabilidad de la estructura, ¿qué hago? Hincho, aumento la estructura. Vamos a decir, si estos son 5 metros y no tengo la estabilidad, pues ¿qué tengo que hacer? Aumentar
dale 2 metros, 3 metros, 5 metros, lo que sea, hasta que encuentre y se satisfagan las condiciones de el factor de seguridad contra volcamiento y el factor de seguridad contra deslizamiento. Y la forma de aumentar o cumplir con los requisitos es aumentando el peso. ¿Y cómo aumento el peso? Haciéndola más grande. Okay. Esto de aquí pues es el perfil del vertedero. Después tengo que ver los otros parámetros que hemos calculado acá, es el largo del pozo y los bloques, etcétera, que tenemos que poner para completar. Ahí están. Este radio de aquí es 0.2 la altura de agua, este es 0.5. Aquí tengo que esto es x a la 1.85 igual a 2 veces la altura, la carga de agua. Esto aquí entre 0 y 85, esto creo que es 0.85 elevado multiplicado por y. En este otro tramo de aquí, entonces la pendiente anda en este orden. Y acá abajo, el radio, 0.5h. La altura de agua que vamos a tener por encima del vertedero. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, el caudal máximo que vamos a captar. El caudal según una demanda agrícola, o sea, el caudal de irrigación que vamos a necesitar. Y el caudal de purga o el caudal ecológico, en este caso, pues, se ha asumido que es un 20% del caudal de demanda. En el caso de ustedes, pues, la demanda sería de consumo de agua potable. Yo no sé exactamente del Ministerio de Ambiente qué factor tiene o cuánto tiene de caudal ecológico. Yo no sé si es 10, 20, no sé cuánto. He tratado de buscar en algún documento y no lo he encontrado. Bien, entonces podemos aquí examinar el vertedero y podemos llamar aquí, bueno, cuando hablan de ventanas, porque puede ser la condición de que o está trabajando libre o puede ser que esté ahogada. Cuando menciono ahogada, pues es que estoy ocupando el 100% de la parte libre de ese vertedero. Aquí, lo que estaríamos tratando también de hacer la captación mediante un sistema de rejillas, lo que le llaman un sistema de tirolesa. Lo que tengo es el espaciado entre las platinas y el espesor aquí de las pletinas. En este caso, pues estoy usando unas barras que son de 1/4, también podría utilizar de 1/2, y aquí que estoy usando 4 centímetros de separación. 4 centímetros pues es menor de 2 pulgadas, entonces sería como 1/3 por ahí, el espaciado. O sea que aquí tengo una pletina de 1/4,
Acá tengo otra pletina y aquí tengo un espaciado de 4 centímetros. Acá tengo otra, igual, las voy espaciando aquí. Aquí podríamos encontrar por la cantidad de pletina que vamos a utilizar, ya que tengo el espaciado y el espesor, eso multiplicado por n veces me daría el ancho porque voy a tener en esa zona. Y siempre voy a tener entonces que la cantidad total de pletina va a ser más 1. ¿Por qué? Porque usted piensa en 0. 1, 2, 3, 4. Si empieza en 2, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas tiene? 6, 7. N más 1. Entonces, en función de eso, pues podríamos decir que el largo total sería de 1,75. Y recuerden siempre redondear a números enteros, preferiblemente múltiplos de 5. Aquí la tengo. Esto es lo que viene siendo para el vertedero Krieger P, la altura por encima del nivel o del fondo que vamos a tener, en donde cuando el nivel de agua llegue a este punto, pues entonces el agua queda como quien dice represada. Podemos empezar a establecer, pues en función de las alturas que hemos estimado, las elevaciones, ya sea que podemos hacer nuestros esquemas. Nuestro esquema, pues, para nuestro sistema, donde tendríamos aquí la cota de fondo, la altura P que vamos a tener, o H, como quiera llamarse, cuál va a ser el nivel de agua, la pérdida que vamos a tener y qué son las condiciones pues, que se van a dar en toda la estructura. Ya sea que trabajemos con elevaciones o con alturas, cualquiera. Ya tengo conformado mi sistema, mi vertedero. Entonces ahora tengo que verificar la cantidad. Habíamos estimado, pues, en función de la ecuación, el comportamiento o el perfil que tiene el vertedero, las coordenadas X y Y. Aquí, por ejemplo, entonces puedo dividir mi vertedero en, vamos a decir, en ancho, uniforme, o no, si no quiero. Y para cada coordenada, pues, de B puedo determinar la altura. Asumo que lo que voy a tener, pues, es un rectángulo. O sea, si yo lo divido aquí, pues realmente no tengo un rectángulo.
pero para facilidad de cálculo asumo un trapecio o asumo un trapecio, o podría decir que bueno, que esto lo voy a dividir en partes más pequeñas, y al dividirlo en partes más pequeñas, pues la diferencia de elevación entre este punto y este punto, puedo decir, no es significativa. O sea, como quien dice cuando damos cálculo, cuando delta x tiende a qué? A 0. Ese es el chiste cuando estábamos allá. Entonces aquí tengo las áreas. Bueno, entonces calculo el centro de gravedad tanto de Y como en X. Si tengo un rectángulo, pues ya sé que es en el medio. Y ahora aquí entonces multiplico el área, se multiplico esto, y acá entonces multiplico por Y. El área, ¿sí? Sumo mis áreas, sumo el área por X, sumo el área por Y, y lo que me queda ahora entonces es buscar el centro de gravedad de esa figura compuesta. El concreto pesa aproximadamente 2.300 kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí tengo el área de la sección y lo tendría que multiplicar entonces por la longitud. Área por longitud, tengo el volumen. El volumen por 2.300 me da el peso de la compuerta, el vertedero Krieger o la presa, como quiera. Puedo considerar, por ejemplo, la subpresión, o sea que es la presión que voy a tener en la parte inferior de la presa, en la base. Calculo pues la fuerza final. Esto es lo que me interesa finalmente. Tengo las fuerzas verticales que están siendo aplicadas, la fuerza hidrostática, el peso del vertedero, del tipo que sea. Tengo aquí pues el centro de gravedad, multiplico la fuerza por el centro de gravedad, tengo estos valores, tengo este momento, sumo el momento, lo mismo hago para las verticales y las horizontales. Busco el factor de seguridad contra el volteo. Me da que el factor de seguridad contra el volteo es 16, debe ser mayor de 1.5. Ya se cumple. Contra deslizamiento, el factor de seguridad da 5.12, el cual depende también del tipo de suelo. En este caso es mayor que 1.1, se cumple. En el caso del concreto, pues se usa un factor de fricción de 0.55, el cual pues, por ejemplo, aquí tengo esta tabla también, que me indica los factores de fricción en función de los diferentes tipos de material que encontramos generalmente en estas obras. Ya sea grava, arena, en diferentes condiciones. Lo otro que tengo que verificar son los esfuerzos, la capacidad de soporte.
Si lo que tengo es lodo o material muy suelto, pues la presa se me va a hundir. Entonces por eso tengo que verificar esa resistencia. Y para eso lo que tengo que hacer es obtener el peso, dividirlo entre el área, y eso es lo que me da el esfuerzo. Lo que en hidráulica pues llamamos presión, mecánica de fluido, acá se le llama esfuerzo en estructura. Es lo mismo, fuerza por unidad de área. En donde este esfuerzo tiene que ser menor que el esfuerzo predecible del material. Si no lo es, entonces tengo que ver cómo mejoro la fundación, la base del sistema. Okay. En compresión pues tengo 2.2, el máximo 2.33, es menor, por consciente estamos bien. Estamos bien. Y en cuanto al mínimo, igual. Aquí vemos pues las cargas, las fuerzas que estarían actuando para esa condición. La subpresión, aquí estaríamos considerando pues que realmente como que no hubiera agua aquí. La subpresión sería 0. Acá la presión sería lo que tengo aquí, gamma por H, que sería gamma de P más H. Tengo el volumen del concreto, de la presa, el peso, el volumen por el peso específico del concreto, pues me da el peso. Si esta pared pues fuera inclinada, entonces tendría que considerar este peso adicional del concreto y el peso adicional del líquido que tengo por encima de ese talud. Y vamos a ver específicamente con la tirolesa. Y va a ser realmente una rejilla o una reja que vamos a colocar bastante horizontal, no específicamente, no es totalmente horizontal, sino un ángulo de inclinación. En este caso, pues, digamos que el caudal que vamos a manejar, o queremos manejar, son 260 litros por segundo, lo que viene siendo pues 5.9 millones de galones por día.
Generalmente las barras que se utilizan pues andan en el orden de 3/8 media pulgada. Aquí tenemos entre eso. La altura pues 4 pulgadas. Y el espaciamiento es más o menos entre 2 y 6 centímetros. Ese espaciamiento pues si yo quiero manejar, por ejemplo, partículas máximas de 2 pulgadas, que vendrían siendo 5 centímetros, entonces tendría que poner un espaciado máximo de 5 centímetros. Entre más pequeño sea el espaciado, pues menos material grueso estaremos captando. La longitud de esa tirolesa pues va a depender también del ancho de la sección que vamos a tener, del peso del material que se pueda ir acumulando encima de las barras, en donde si ese peso pues es muy grande, lo que puede pasar es que doblan las barras y dejan de hacer su función. Generalmente la inclinación pues anda en el orden del 0 al 20%. En algunos casos pues se puede llegar hasta un 40% según algunos estudios que se han realizado. Para estimar entonces, fijamos ciertas variables, el porcentaje de superficie que va a quedar obstruida cuando se tenga en funcionamiento por las arenas gravas que se incrustan, pueden andar en el orden del 15 al 30%. Ya habíamos mencionado la separación de la barra de 2 a 6 centímetros, la inclinación de la rejilla, o sea, el porcentaje o el grado que quieran, y el espesor que quiera utilizarse. Aquí estaríamos, por ejemplo, diciendo de que el porcentaje de superficie que pudiera quedar obstruida anda en el orden del 30%. La separación de la barra de 3 centímetros, un poquito más de 1,5 pulgadas. El espesor de las barras sería de 1,27 centímetros y la inclinación del 20%, o 0,20, que viene a ser un ángulo de 11 grados, 11.30 grados. Vamos a calcular el parámetro K necesario pues para la tirolesa. Se estima en función de esta ecuación. El factor F, que ya lo conocemos, S y T, que también lo conocemos. Los coeficientes pues se utiliza 0.6 cuando la relación de S sobre S es mayor de 4 y 0.5 cuando es menor. El coeficiente C pues sería entonces C sub 0 menos 0.32 por la inclinación que vamos a tener. Tenemos una separación de 7.6, una relación ES de 2.54, por lo que me da entonces que el coeficiente C sub 0 es de 0.5. Entonces el coeficiente C sería 0.5 menos 0.32 por la inclinación que hemos dicho que era de 0.20. Eso me da un coeficiente de 0.435. Para el factor, entonces tendríamos 3.16. Nuevamente utilizamos aquí una ecuación para vertederos. El caudal es igual a 3.20, el coeficiente C por K
elevado a la 3 medios por B, que sería el ancho, y L, la longitud de ese sistema. Habíamos mencionado que el caudal pues iba a ser de 260 litros por segundo, por lo que me daría entonces que B sería, despejando la ecuación, y podemos entonces obtener finalmente que B pues va a ser igual a 2.4 metros. El largo de la rejilla en sentido del flujo, el ancho de la rejilla en la parte transversal. Y para los efectos también entonces se debe considerar un apoyo adicional. O sea que si yo tengo aquí el borde, por ejemplo, de mi caja, me voy a colocar, y vamos a decir que esto sea de ¿qué? De 35 centímetros. O sea que el largo de la barra va a ser 35 centímetros. Y el ancho también es 35, pero si lo dejo con esa misma dimensión, pues entonces se me va a caer. Para que quede apoyada, entonces debo alargarla y montarla entonces para que quede apoyada, soportada. Okay, podemos entonces calcular la altura de agua que vamos a tener para ese caudal. Según la práctica, pues se recomienda que la altura de agua sea por lo menos de 50 centímetros. La velocidad antes de la tirolesa, pues que sea por lo menos 1 metro por segundo. Tratar de tener siempre flujo subcrítico para no tener resaltos hidráulicos después de la tirolesa. La pérdida pues la podemos estimar en función de 0.014 por la velocidad cuadrada del pelotaje hidráulico. Y la pérdida que se va a producir a través de la rejilla, pues como el promedio de las pérdidas parciales dividido entre 2 veces la longitud. Y podríamos resumirla aquí pues de esta manera. Aquí tenemos la distancia X, los caudales que pues vamos a manejar, las velocidades, el área que sería simplemente el caudal entre la velocidad, la altura o la profundidad de el área entre la longitud, el perímetro, B más 2 veces la altura, el radio hidráulico, el área entre el perímetro, la pérdida, pues que le estimamos de esta forma. Aquí tendríamos HF, o sea, la pérdida que se va a producir. Aquí vamos a ir acumulando las pérdidas. Aquí tengo B cuadrado sobre 2G, la energía cinética. La cota de fondo que voy a tener en esa tirolesa, y aquí tengo el número de flujo. Y lo que observo pues que aquí, para esta condición, tengo un número de flujo mayor de 1, tengo flujo supercrítico, en el resto de los casos pues tengo flujo subcrítico. Habría que ver qué pasa en ese momento.
Voy a dejarlo para el jueves. Esto podría ser una estructura que pudiéramos tener pues, en un cauce. Le podríamos decir, bueno, este sector va a ser retención. Aquí observe pues que tengo un talón para ganar peso. Aquí tengo un vertedero Krieger con salto de esquí, en donde lo que tendría aquí podría tener simplemente el vertedero pudiera tener unas compuertas aquí que me permitan controlar el flujo que estoy descargando en un momento determinado. Al no tener ninguna condición o ningún soporte en la parte superior, pues todo lo que sobrepase este nivel simplemente va a pasar por la compuerta. Si yo tengo aquí una estructura, pues podría tener aquí, por ejemplo, compuertas y en donde puedo cerrar o manejar partes, de modo que si esta es mi compuerta, pues podría fijar aquí y sabiendo entonces que con esta área pues puedo controlar la descarga en función también del nivel de agua que voy a tener. Y eso lo hice pues con civil. Ok, sería esto. Tengo una parte de mi presa que es la parte sólida. Después viene a una distancia, entonces mi vertedero, y posterior nuevamente vuelve la parte entera. Entonces, tengo mi bloque, mi perfil Krieger, y acá nuevamente vuelve. Esto pues tendrá una longitud que tendré que estimar en función de la característica que voy a tener en el sistema, en el cauce, en el embalse, considerando también los caudales máximos que se puedan presentar, controlando también de que el nivel de agua no me pase nunca por esto. El agua siempre debe pasar por esta estructura. En algunas ocasiones también se acostumbra a utilizar un vertedero de demasía para condiciones críticas. O sea que si por A o B motivos se presenta un evento que sobrepasa los datos estimados de caudales, pues esto se estimó para esas condiciones, pero si estamos por encima de ese valor, entonces siempre es bueno dejar un vertedero de emergencia para algunas condiciones. Estas son tablas, las muestro el jueves, que son las que me van a permitir entonces dar con el perfil que debemos tener para ese tipo de vertedero. Todas estas tablas. O
sea que finalmente obtenemos algo como esto, en donde, bueno, puede ser recto o puede ser inclinado. Y también estas gráficas, por ejemplo, por ejemplo esta, para cuando esta pared es vertical y acá cuando está inclinada. Cada una tiene sus características. Esto es lo que es la tirolesa. Es una caja que voy a colocar en el cauce con un ángulo de inclinación. Esto va a ser una serie de barras, en donde la separación que voy a tener entre las barras va a ser aquellas que me permitan recoger el material y que se me va a acumular. El espesor, o vamos a decir la altura de la barra, pues, o el ancho de la barra, pues dependerá de qué queramos utilizar. O sea, espesor. Y puedo ubicarme en las barras tradicionales que se fabrican. O sea, donde esas barras pues tienen un espesor, tienen, vamos a decir, una altura y, bueno, la venderán en longitudes. Generalmente esta longitud es de orden de 20 pies. 6 puntos, no sé qué metros. Averigüen en el mercado cuáles son las que se utilizan o venden, y preferiblemente que estas barras que voy a estar utilizando sean de acero inoxidable, porque el acero común y el agua no son amigos, son primos con la electricidad. Ahí están, bueno, están ahí en los PPT. Este sí se los traigo el jueves porque hice los cambios. No, y también entonces hay que ver qué barra es la que voy a utilizar. O sea, si quiero rectangulares, que son las más fáciles de conseguir, las circulares, bueno, y estas ya son de fabricación utilizada. Cada una pues tiene un coeficiente determinado.